Hoy va a presentar Yago Franco, es psicoanalista y escritor, miembro del Colegio de Psicoanalistas, actualmente a cargo de la presidencia, coeditor de la revista digital El Psicoanalítico. Bueno, les recordamos los modos de intervención. Los socios pueden hacerlo a través de la función levantar la mano, y los invitados a través del chat. ¿De acuerdo? Bueno, Yago, te escuchamos. Bueno, ¿a dónde nos ha traído el virus, no? Hasta este lugar. Bueno, yo voy a intentar hacer una cartografía de la realidad y normalidad en la cual hemos estado viviendo antes y después de la pandemia. Y a partir, mejor dicho, de la pandemia, porque el después es algo absolutamente incierto. También de la subjetividad que ha acompañado y de las transfiguraciones, tanto de la realidad como de la subjetividad y de las consecuencias para nuestro trabajo clínico. Partes de lo que yo voy a decir, de lo que yo voy a compartir con ustedes, retoman aspectos de lo que expresó Franco Berardi en su videoconferencia y también del trabajo que compartió con nosotros Cristina Daye en la última reunión que tuvimos. Cada parte va a tener un subtítulo. El primero es Transfiguraciones. Noche Transfigurada es el nombre de un cuarteto de cuerdas que compuso Arnold Schoenberg en Viena en 1899, año de la interpretación de los sueños. No sabemos si Freud alguna vez la escuchó, lo que sí sabemos es que Freud tenía una relación esquiva con la música. A lo largo de las tres partes del cuarteto se produce una transfiguración en sus protagonistas. Una mujer, triste y desolada, le confiesa a su amante que está embarazada de otro hombre. Luego, tienen lugar las sensaciones de éste al recibir la noticia. Y finalmente, el hombre le brinda aceptación y perdón. La obra fue banda de sonido, con un arreglo hecho por Gerardo Gandini, de la película Gracias por el Fuego, que dirigió Sergio Renán en 1984, sobre el libro homónimo de Mario Benedetti. En este caso, la transfiguración ocurre a lo largo de la tensión entre un padre despótico, tiránico y su hijo, que están interpretados por Lautaro Murúa y Víctor Laplace, respectivamente. Esto termina trágicamente para ambos. Hace poco, Daniel Slucky nos puso al tanto de la transfiguración que Freud sufrió en su relación con Stefan Zweig. En estos casos, se trata de la transfiguración o cambio de figura de los personajes. Sinónimos de transfiguración son transformación, cambio, modificación, mutación, transmutación, transmudación, metamorfosis, alteración. Yo no encuentro una equivalencia plena entre estos términos. Si elijo la figuración como tema, la transfiguración como tema, es porque el cambio de figura, nos conduce directamente a que el psiquismo es puesta en figuras de las pulsiones, bajo la forma de deseos, fantasmas, pensamientos, afectos, en diversas transcripciones ilógicas. Es en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños donde Freud desarrolla la exigencia de la figurabilidad. Entiendo, personalmente, que la figurabilidad es el mecanismo básico del psiquismo y se encuentra antes de la condensación y el desplazamiento. Así, la figurabilidad es la psique misma, o la psique es gracias a la figurabilidad. Transfigurar es, de acuerdo a esto, cambiar de figura. Algo de lo cual se debe producir en el análisis de un sujeto. Eso se espera. Una transfiguración que lo aleje lo más posible del accionar de las figuras de la pulsión de muerte. Transfiguración y tragedia. Los protagonistas de las tragedias sufren transfiguraciones. Edipo es un claro ejemplo.
De héroe pasa a ser rey y de allí a vagar ciego por el mundo luego de haber desatado y de formar parte de una desmesura. Edipo reduplica la ibris ocasionada por Layo al querer desprenderse de quien se le vaticinó que le daría muerte. Hamlet se transfigura a lo largo de la tragedia y su vacilación lo lleva a desatar la desmesura, esclavo tanto de un mandato paterno como también de uno materno. En ambos casos, la desmesura ajena impuesta desata la propia. Quien también sufre una transfiguración es Fausto, como puede observarse a lo largo de la obra de Goethe del mismo nombre. A partir de su pacto con el diablo, primero será un soñador, luego un gran amante, finalmente un apasionado del desarrollo. Fausto es la desmesura misma al concedérsele en el pacto que realiza el cumplimiento de un deseo que no conoce límites y que llevará en su realización a la destrucción de los otros. Simpatía por el diablo. Esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desatado con sus conjuros. Estos decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. El modo de producción capitalista contiene en su núcleo un afán de dominio sobre la naturaleza, los objetos y las personas, e instala la economía en el centro de la vida de los sujetos y de la sociedad, impulsando la producción y consumo sin límites. Lo hace sin que importen los costos. Así es expresado por Goethe en la última parte de su Fausto. El pacto fáustico anuda una promesa a la omnipotencia que anida en el fondo de la psique humana. De allí su eficacia y la dificultad en erradicarlo de la subjetividad. Es un pacto que reniega de la castración. Es a cambio del sometimiento del alma de los sujetos, de su psique, a sus imperativos. Según Marshall Vernon, Fausto es la tragedia de la modernidad, una tragedia del desarrollo, que es el sentido central y no interrogado de los últimos 500 años de civilización. Siempre más, desarrollo ilimitado de la producción y el consumo, liberación total de las fuerzas productivas. Así se expresa, así reina en nuestro psiquismo desde entonces. Eso es lo normal, esa es nuestra normalidad. Nuestra normalidad ha estado regida por ese imperativo. Nuestro principio de realidad es lo que dicho imperativo impone. La aceleración constante de la temporalidad es una de las tantas consecuencias del mismo. Lo vertiginoso que Cristina Dayé mencionaba y que sabemos que le impone al psiquismo un trabajo imposible. Afecta al yo en su función de ligadura ante un exceso creciente de estímulos que agitan su registro pulsional. También consecuencia de una normalidad que genera modelos identificatorios imposibles. Para Lukács, el último acto de Fausto es una tragedia del desarrollo capitalista en su primera fase industrial. Lo que hoy sabemos, y Cristina nos lo recordaba, y el texto previo a este plenario abunda en testimonios, lo que ella nos recordaba es que a partir de la depredación ambiental y la fatal combinación de esta con el encuentro de los humanos con animales, que son criados a base de todo tipo de sustancias artificiales, terreno propicio para la zoonosis, origen de la actual pandemia. Lo que hoy sabemos es que la tragedia se ha continuado en sucesivas fases. Antes tuvimos otras, entre ellas las del nazismo, que es también una tragedia del capitalismo, y la del 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, un día como hoy, hace 75 años. Hemos estado asistiendo a un modelo fáustico del desarrollo. La normalidad. Decía que nuestra normalidad ha estado regida por un imperativo de desarrollo ilimitado que en el psiquismo da lugar a un deseo sintonizado con el mismo.
La pandemia puso un freno brusco, un stop, hemos dicho en nuestro libro, editado por el psicoanalítico, un freno al impulso permanente de esta forma de vida con los efectos pulsionales e identificatorios que produce. Así la normalidad quedó en caución. Los hechos que estamos viviendo han llevado a muchos autores a sostener que nada volverá a ser igual o que se vivirá en una nueva normalidad. ¿Nueva normalidad o nueva anormalidad? ¿Qué es una normalidad? ¿Queremos volver a una normalidad que nos ha conducido hasta esto, que no es un accidente? Una normalidad es algo que se ajusta a cierta norma, dice el diccionario, o a características habituales o corrientes, sin exceder ni adolecer. Es imposible saber en este momento si se retomará la normalidad pretérita o si tendrá lugar una nueva, o una anormalidad. Porque ¿hay normas en este momento o estamos atravesando una anormalidad? Yo me quedo con esto último. En plena transfiguración de la realidad no hay normas claras, no hay normalidad. Las reglas son cambiantes y el porvenir es incierto. Malestar en la cultura y algo más. Si comencé este trabajo con las cuestiones mencionadas es porque los psicoanalistas estamos obligados a ocuparnos del malestar que la cultura produce y sus efectos en el psiquismo y en la clínica. Freud lo hizo con profundidad en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, describiendo el modo de ser de la sociedad de su época, trabajo que continuaría en el malestar en la cultura. La conjunción de pandemia y confinamiento ha impactado en la subjetividad, el psiquismo y la clínica, pero de un modo variable. En ese uno por uno que debemos preservar los psicoanalistas para no caer en generalizaciones abusivas y simplificadoras y que eluden la complejidad en juego. Generalizaciones que pueden producir consecuencias negativas en la práctica. Práctica analítica que se ha visto obligada bruscamente a transcurrir por modalidades virtuales, impactada por un escenario incierto que ha generado un común entre los partícipes de la travesía analítica, una situación inédita. A 140 días que se cumplen hoy de esta experiencia clínica, se pueden ir trazando algunas coordenadas de la misma. Me refiero a los 140 días de Argentina, por supuesto, ¿no? Desde el 20 de marzo pasado. Danzan en la escena de la actual realidad tanto figuras subjetivas como clínicas que obligan a una indagación psicoanalítica que, como dije, no puede ni debe separarse del malestar o de un más allá del malestar cultural que se ha hecho presente. Sostengo que la pandemia que estamos atravesando es el retorno desde lo real de lo que fue forjado colectivamente. Hubo numerosas advertencias científicas y de movimientos ecologistas que la precedieron. También accidentes o pseudoaccidentes medioambientales y pandemias previas que no tomaron la virulencia y la extensión de la actual. La ONU comenzó a prepararse hace 10 años para una pandemia como esta, acopiando barbijos N95 y organizando protocolos ante lo que consideraban como inevitable. Hubiera sido evitable de haber tomado en consideración, o parcialmente evitable de haber tomado en consideración todas las enormes advertencias que hubo. Puede así escribirse la crónica de una pandemia anunciada. Una forclusión colectiva. Lo expulsado retorna como un virus, que se transforma, como nos comunicó Bifo, en un recodificador universal. Esto enfrenta a los sujetos a otra habitante de lo real, la muerte, y abre enigmas sobre el porvenir de los lazos sociales. Pero esto no ha sido lo único fortuito, o en todo caso, es consecuencia de un rechazo mayor y general sobre el cual luego volveré. La tercera serie, no me refiero a una serie de Netflix, la tercera serie. La cultura forma parte de la tercera serie complementaria, que no se reduce a ser un desencadenante, sino que está presente
a lo largo de toda la vida del sujeto desde que el mismo es infans. Ese espacio sociocultural es el que instituye la normalidad vía principio de realidad, normalidad necesaria hasta para ser cuestionada y cuya variabilidad se produce en largos periodos de tiempo. Los portavoces de la cultura transmiten una normalidad que ingresa a la psique con la posibilidad de instalarse en esta sin distancia. Somos el discurso del otro, su sombra, y solo dejaremos de serlo si podemos poner alguna distancia con éste. Se trata del patrimonio común de certeza que circula en el discurso del conjunto, así llamado por Piero Lanier, que se altera tanto de modo individual como colectivo, como lo demuestra la existencia de la historia y de otras culturas. Pero cuando hay cambios bruscos, crisis, catástrofes, estos son episodios que cuestionan al psiquismo en su apoyo en dicho espacio de certeza. La normalidad en la cual habitamos desde hace 500 años ha sufrido transfiguraciones notorias, pero siempre ha conservado un núcleo inalterable y ha sufrido en las últimas décadas una alteración profunda. Hemos escuchado hace poco en uno de nuestros plenarios del colegio el desarrollo de Lacan respecto del discurso capitalista. Este rechaza las marcas en el psiquismo producidas por la castración y deja de lado las cosas del amor, es decir, deja de lado los lazos libidinales. Si los lazos libidinales son afectados, la posibilidad de que el otro no esté integrado a la vida psíquica, tal como Freud lo planteaba en psicoanálisis de las masas, en psicología de las masas, perdón, la posibilidad de que el otro no esté integrado a la vida psíquica es una amenaza siempre presente, dejando libre a la pulsión de muerte al desprenderse Eros de los lazos, lo que conocemos como desmezcla pulsional, y puede dar lugar a ese otro que genera una respuesta inmune, tal como alertó Bifo y retomó Cristina Davier. Judíos, gitanos, palestinos, habitantes de pueblos originarios, sirios y una larga lista muestran el rostro de la exclusión, la aniquilación, la explotación. El malestar en la cultura no es igual para todos y además hay algo que está más allá de dicho malestar. Ahora estamos ante el riesgo de que el virus, como recodificador universal de la vida humana, se instale provocando respuestas inmunes y autoinmunes en el psiquismo, en los lazos y en la sociedad. Sabemos de los mecanismos psíquicos que cumplen función autoinmune o inmune, la vuelta sobre sí mismo, la transformación en lo contrario, la proyección, forclusión, desmentida, mecanismos todos que suelen actuar en alianza. Al mismo tiempo, y hoy mismo, estamos asistiendo a cómo la realidad en la cual vivimos genera una respuesta inmune hacia la vida de todos nosotros cuando plantea ese falso dilema, la salud o la economía. Digo que es falso porque el problema no está entre la salud y la economía, sino entre la salud y esta economía, entre la salud y lo fáustico que impregna la vida de todos nosotros. Y este dilema es el escenario de fondo sobre el cual vive hoy el sujeto, todos nosotros y nuestra práctica. Práctica que, decía, se ha visto alterada bruscamente y ha migrado hacia los consultorios virtuales. Si esta migración produce una transfiguración en el psicoanálisis y en la subjetividad de los psicoanalistas, es la pregunta sobre la que voy a trabajar a continuación. Pantallas en la pandemia. Voy a referirme sobre todo a una experiencia clínica con una población de jóvenes y adultos que viven en grandes ciudades de clase media. Como dije antes, no es deseable ni posible generalizar en cómo impacta al psiquismo. Por ejemplo, esta situación puede implicar para quienes están en una situación precaria de vida un importante grado de ataque a su subjetividad por tener que estar reducidos exclusivamente al cuidado de su vida
y no poder poner en juego las enormes capacidades que tiene el psiquismo. Su subjetividad queda en suspenso y queda a merced de la situación. Alicia Leone recordó hace un tiempo en una ponencia en la UDEP la diferencia establecida por Sylvia Bleismar entre autoconservación y autopreservación. La predominancia de la primera somete al sujeto a la supervivencia poniendo en riesgo lo autopreservativo, es decir, su subjetividad. Y evidentemente no es lo mismo el impacto psíquico de acuerdo al grupo etario, ni puede serlo tampoco la posición del analista. Voy a referirme ahora, por una parte, a tratamientos que las circunstancias obligaron a continuar a distancia, sea en formato digital o telefónico, y de otros que cuando transitábamos la segunda y tercera fase del ASPO se generaron debido a quienes lo demandaron a partir de volver a tomar contacto conmigo, en general como efecto de la dupla pandemia-cuarentena. La transmisión de mi confianza en el dispositivo digital que practico hace años fue fundamental en ambos casos. Las figuras de la clínica que más se hicieron presentes en un primer momento, no en todos los casos, fueron las correspondientes a la serie establecida por Blecher como resultante de la alteración del encuadre analítico y que yo he extendido... Perdón. Sigo. Sí, ahí lo silenciamos. Las figuras de la clínica que más se hicieron presentes en un primer momento, no en todos los casos, fueron las correspondientes a la serie establecida por Blecher como resultante de la alteración del encuadre analítico y que yo he extendido a las alteraciones por crisis y catástrofes individuales o colectivas. Esta serie incluye la hipocondría, el ataque de pánico, angustia de desamparo, fantasmas paranoides, vértigo, palpitaciones y más, que personalmente propuse como pertenecientes a expresiones de lo que llamo lo borderline, por la alteración, crisis o derrumbe de las fronteras intrapsíquicas y de la psique con la realidad. Esto a veces se dio conjuntamente con una crisis del proceso identificatorio, todo lo cual no impidió la coexistencia con síntomas neuróticos, pero sobre todo, y como algo general, fue observable la presencia en muchos casos de la crisis de una función fundamental del yo. Como intérprete a la búsqueda de sentido, su pérdida implicó embates pulsionales diversos, con riesgo de pasajes al acto, y en algunos casos, en un intento de aislamiento total del mundo exterior. Alguien, en las primeras semanas de esta experiencia, me dijo en una sesión: ahora lo que falla es la realidad, no se trata de nuestras neurosis. ¿Cómo van a trabajar ustedes con esto? La función del dispositivo fue sobre todo de coadyuvar a la función de ligadura del yo. Diría que esto ha permanecido hasta la fecha, compartiendo el escenario analítico con la interpretación, la construcción, el análisis de los sueños, etc. A partir de este inicio, se vería lo que había planteado en su momento Carlos Bussetti. Lo que para algunos es oportunidad, para otros puede ser una catástrofe. Esto último no se cumplió en ninguno de los casos, lo que era imposible de saber en los primeros tiempos de la pandemia-confinamiento. Lo que sí se fue produciendo es algo que también Carlos sostenía, y es lo que tenemos para aprender de este maestro brujo. Stop en la realidad y en el psiquismo. Se hizo evidente que hay algo de la nueva realidad que entre nosotros se instaló el 20 de marzo, que escapa a lo fantasmático o hasta se superpone con este. Lo siniestro coexistiendo con lo familiar en una relación compleja y ambigua. La calle, el semejante, los lugares habituales de circulación se fueron transformando en lugares potencialmente riesgosos, mortíferos en el extremo. Todo ese espacio-tiempo que es habitualmente el lugar de depositación de las angustias más arcaicas, sigo en esto a Blecher, y entonces se produjo una suspensión parcial del sentido, lo cual arrojó
a tomar contacto con el sinsentido de todo sentido, a tomar contacto con lo que está más allá de la realidad instituida, rozando eso que conocemos como lo real. Con momentos de desierto, de desnudez de todo sentido, el sentido creado es en realidad puentes sobre el abismo, sobre el caos, tan fácil de ser visualizado, sobre todo en los primeros días del aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO. En medio de este escenario de cine catástrofe, se reforzó en mí la convicción de que es fundamental la posición que adopta el analista. Esto me llevó a formular de modo explícito o implícito una pregunta que comenté en alguna otra reunión en el colegio. La pregunta es, ¿qué podés hacer con esto que te está pasando? Se trata esa pregunta del intento de un llamado a la responsabilidad que cada sujeto puede asumir frente a un evento como este y que lo quita de una posición de víctima, sin por eso eludir, negar, que sufre a partir de lo que pasa, que a su sufrimiento neurótico, o cual fuere, se agrega un sufrimiento que está más allá del malestar en la cultura, dado que es un sufrimiento por exceso de cantidad, que es una exigencia extra de trabajo para el psiquismo. Ese ¿qué podés hacer? No tiene nada que ver con que la persona se ponga a hacer clases de gimnasia, cocinar, etc., aunque por supuesto que puede hacerlo. Pero me refiero a otra cosa. ¿Qué va a hacer frente a algo que se le impone? Con el freno brusco a sus destinos pulsionales habituales, con sus automatismos, con los proyectos que tenía, con la vida que llevaba, con su economía libidinal y, como dije, con la brusca detención de automatismos pulsionales promovidos por la realidad. Eso es fundamental. El stop, como dije, ha sido también hacia la circulación pulsional, la cual, durante los primeros días de la pandemia cuarentena, giró locamente en una suerte de frenesí de actividades. Gimnasia, clases de gimnasia, cocinar, hacer bricolage, etcétera, que eran compartidas en las redes sociales. Lentamente, esto fue dando lugar, en algunos analizandos, a un agotamiento y a cierto estado depresivo, a partir de lo cual se abrieron preguntas diversas referidas al porvenir, a la vida que se había estado llevando y a cómo sería vivir de otra manera. Quiero remarcar algo. Hay enunciaciones de alto carácter performativo, es decir, crean lo que dicen, lo inducen. Por ejemplo, que el analista se posicione de antemano ante quien consulta como si estuviera atravesando una catástrofe o un trauma. Eso puede funcionar como una profecía autocumplida. Lo mismo sería posicionarse como si nada ocurriera y no se pusiera sobre la mesa de los tratamientos el malestar agregado, porque esto es un malestar que se agrega al habitual malestar de los sujetos y no interrogar entonces lo que la situación produce. Segunda fase, asimetría, neutralidad, abstinencia. En casi todos los casos fueron produciéndose diálogos sobre la realidad. Preguntas sobre qué pienso, qué panorama veo, qué hacer. Preguntas acerca de si me cuidaba, clásico saludo al final de cada sesión, que aún hoy sigue vigente. Y tuve que dar algunas sugerencias respecto a los cuidados, impedir algún pasaje al acto, como encuentros, y en un sentido contrario, ya llegando a la tercera fase, sugerir alguna transgresión para alivio de la angustia claustrofóbica y también para trabajar la angustia agorafóbica que empezaba a aparecer. Esto resultó bastante efectivo. La experiencia reforzó mi convicción en la importancia de sostener la asimetría en el dispositivo, motor del mismo, y el cuidado de la neutralidad y la abstinencia, por supuesto que sin llegar en una situación tan extrema a que resultara en una posición cruel, de indiferencia o goce. El lugar enigmático debe sostenerse. Aunque yo haya hablado de mis ideas acerca de lo que pasa y podrá pasar, de aspectos de mi vida cotidiana, de alguna cuestión personal, he hablado de mis hijas en alguna ocasión y de Isis, mi gata siamesa,
a partir de su participación en alguna sesión, pero siempre es el analista el que está en una posición inclaudicable, la de la escucha y la del deseo de analizar. Así, la mayoría de los análisis continuaron, aún con esporádicas apariciones en el discurso respecto de la pandemia-confinamiento. Otros análisis se transformaron en dispositivos administradores del trauma, en algún caso que derivó en eso que conocemos también como ataque de pánico. Y en estos momentos aparece en algunos casos reiteradamente lo siguiente. Como dije, una crítica del modo de vida que se venía llevando y un no querer perder lo que se gana con el confinamiento. Está la pregunta acerca de, ¿quiero salir de esto? ¿Quiero volver a lo que era antes? Lo que se gana está bastante relacionado con haber salido de la aceleración, con haber puesto un freno y poder pensar. Esto va ocurriendo en este momento en muchos análisis. Cynthia Dafont, en su texto se preguntaba si la pandemia ofrecería la oportunidad para un ejercicio espiritual de profunda reflexión sobre los modos de vida y el horizonte de finitud. Bueno, esto se va comprobando en algunos casos. Lo real. El COVID-19 es un fenómeno de la naturaleza, sostenía Bifo, y no estoy del todo de acuerdo, porque, y aquí retomo algo también planteado por Cristina, de esa manera pareciera que la naturaleza se presentara como intruso cuando es al revés. Ocurre que al concluirla de nuestra vida retorna desde lo real con la apariencia de intrusa, siendo que no lo es. Esta es, a mi entender, la forclusión más importante. En la historia de estos últimos 500 años, y tal vez más, la naturaleza ha aparecido como algo a conquistar. En realidad, buena parte de la civilización se ha extrañado de la naturaleza y se ha convertido en su enemiga. El virus somos nosotros. El pacto fáustico tiene entre sus considerandos que estamos por fuera de la naturaleza y que nuestra tarea es dominarla. Así, serruchamos la rama sobre la cual estamos sentados sin darnos cuenta que es una parte nuestra o nosotros una parte de ella. Su amputación es nuestra sentencia de muerte. En un bucle sin fin, somos la naturaleza y al mismo tiempo estamos frente a ella en una relación de dependencia, de extrañamiento y de indisoluble familiaridad. Es eso real que dije en su momento que oscila entre un desierto de significación y una selva que obliga todo el tiempo a un trabajo de significación. Las advertencias sobre las pandemias que se avecinaban y nuestra pertenencia a la naturaleza han sido dejadas fuera, canceladas, forcluidas de nuestro mundo simbólico y retornan desde lo real mismo, llevando a muchos a sostener que la naturaleza está tomando venganza de esta especie predadora que es la del Homo sapiens. Hay que esperar que no pase lo mismo con las advertencias que muchos científicos están haciendo respecto de futuras pandemias. Finalmente, estamos ante una experiencia límite que desnuda nuestra fragilidad, lo provisorio y frágil de todo sentido y que nos hace vislumbrar la realidad de la muerte propia como algo imposible de ser eludido. En la Grecia antigua, tanto como en la letra de nuestro himno, los humanos somos denominados mortales. Toda experiencia que nos acerca a esa característica del humano, que no la soslaya, nos abre la posibilidad de acceder a una vida más auténtica. Difícil reflexión para quienes están reducidos al autoconservativo y también para quienes enarbolan los ideales de una sociedad consumista que promete lo ilimitado, es decir, que niega la mortalidad. Dependemos de una transfiguración que considero que es improbable. No podemos ser muy optimistas, ya que se necesitaría de una transfiguración antropológica, el advenimiento de un nuevo antropos que haya desalojado la significación del desarrollo y que acepte la posibilidad de vivir una vida más austera y frugal. Si las soluciones, entre comillas,
se producen sin emanciparnos del pacto fáustico, el porvenir será más que incierto, por no decir que todo porvenir podría ser una ilusión. Gracias. Bueno, gracias, Yago. Abrimos a intervenciones. Bueno, mientras van pensando, puedo comentar algunas situaciones clínicas más específicas. Por ejemplo, me sorprendió mucho, en general todos los tratamientos transcurren vía pantalla, ¿no? Pero en algunos casos, pocos casos, vía telefónica. Se dio una situación con una mujer que cuenta por primera vez, no solo en análisis, sino en su vida, que fue violada por quien fue su primer esposo, ¿no? Y a partir de ahí desarrolla una serie de análisis acerca de cómo esto influyó en su vida erótica. Es una mujer de 70 años, que recién ahora puede enfrentar esto, ¿no? Y ha estado muy encerrada en su casa y en este momento estamos tratando de que pueda salir, que pueda tomar confianza, tomando los recaudos, por supuesto, porque obviamente el virus se le ha a ella recodificado también como algo invasor, algo violatorio de alguna forma. Está viviendo sola y su marido falleció hará unos 6 meses. Había estado viniendo a mi consultorio y cuando se produce el confinamiento, por supuesto, deja de hacerlo y continúa esto telefónicamente. Por supuesto que me llamó la atención y me dio, bueno, mucha confianza en el método analítico que aún en circunstancias como esta alguien pueda desplegar algo de esta índole. Y como esto son realmente muchos ejemplos y supongo que también ustedes tendrán muchas situaciones clínicas que han excedido lo que uno podía anticipar de entrada como generalidad, ¿no? Yo por eso digo, esto es de uno en uno, como cada sujeto va sintiendo el impacto de lo que ocurre. Es más, me ha tocado a mí, y supongo que ustedes también en algunas ocasiones, tener que intervenir cuando me llamaba la atención que no había ningún tipo de mención a lo que estaba pasando. Claro. O que o que toda la queja era por tener que estar metidos adentro, como si no hubiera ninguna razón acerca de esto. También pude observar fenómenos renegatorios que ustedes habrán podido observar, ¿no? Estar muy asustados por el virus, y saber y seguir las noticias a rajatabla, pero al mismo tiempo querer hacer todo tipo de transgresiones, no riesgosas, por otra parte. Bueno, esto. Esto último que comentás, Yago, ¿qué impacto pensás que tuvo la realidad actual en esta paciente para que pueda traer ahora esta situación? Mira, estaba en un proceso individual de duelo,
un duelo muy traumático, porque acompañó a alguien, a su esposo, durante varios años en una enfermedad muy cruenta que tuvo. Y yo creo que esta cuestión de la amenaza, ¿sí? Porque esto fue apareciendo en distintos sueños, sueños muy, muy curiosos, sueños reiterados, ¿no? Donde ella aparecía expuesta o aparecía desnuda, aparecía ante algún riesgo, y a partir de ahí se fue desplegando antes y después, ¿no? Toda esta cuestión que ella nunca había hablado con nadie. Yo, casi parecía como que nunca hubiera pensado que había sido violada. Le damos la palabra a Cintia, que pidió intervenir. O Carlos. No sé Ya tengo el micrófono. No, yo voy a comentar algo. Carlos también quería comentar algo, pero bueno, Yago, la verdad que recorriste un montón de aspectos que no podría, por ejemplo, memorizar en este momento como para... Pero me quedé pensando en el silencio posterior, y porque realmente la situación es como muy inquietante, ¿no? Es todo muy inquietante, la incertidumbre, cuando la conciencia de incertidumbre inunda, es como difícil de soportar. Y pensaba que en este sentido, la época que estamos viviendo nos impulsa a conectarnos con el presente, porque sobre el futuro solo hay incertidumbre. Entonces, la conexión que vos decís, que recogiste a partir de mi trabajo, me parece que este tiempo permite conectarse con el presente. Eso. Bueno, no sé si sigo yo. Y le preguntamos a Yago. ¿Contesta Sí, dale. Yago? ¿Querés? Dale. No, después hablo más en general. Sí, dale, dale. No, la verdad que me parece un trabajo fantástico, Yago, me encantó. Me parece que hay varios trabajos ahí adentro. Sí, totalmente. Los recorridos, no sé, teológicos, políticos, qué sé yo, cómo decir, los recorridos que haces me parecen fantásticos. Y hay toda otra dimensión de tu trabajo que tiene que ver con la clínica, con esta clínica. Me parece que yo coincido plenamente en esa variación que vos observás, ¿no? En el tiempo de la pandemia han habido momentos donde predominaron, también en mi consultorio. Por supuesto que esto no tiene ningún valor estadístico, sino solo testimonial, ¿no? Creo. Ha habido momentos al principio de que todo el mundo hacía panes de masa madre, y estaban todos contentos, y ahora la cosa es otra, ¿no? También se instalan a veces estados depresivos, que bueno. Pero al mismo tiempo, como lo he dicho ya, esto, ¿no? Me parece que para mucha gente, como por ejemplo para esta paciente que vos citás, el confinamiento fue una oportunidad. El stop, la interrupción, fue ocasión de una, bueno, tomo la palabra que vos usás, que linda, la transfiguración, ¿no? Podría dar testimonios casi graciosos, ¿no? De estas transfiguraciones radicales en la vida, no poco importantes. Pero, digo, me parece que el valor que tiene todo esto es precisamente la interrupción, como vos bien lo señalás, la detención de un ritmo desesperante, pero al mismo tiempo, si uno piensa un poco en la perspectiva futura,
impredecible, por cierto, ¿no? Pero vos decías que no sos muy optimista, yo tampoco. Y me parece, he escuchado últimamente a varios pacientes y a varias personas contar experiencias, y lo vi en la calle, además, contar experiencias de excesos de consumo. Ir a consumir cualquier cosa, juntarse para ir a tomar un café en tal lugarcito especial de Palermo, haciendo cola en la calle. A la vuelta de mi casa hay una Habana que se juntan también la gente para hacer cola. Están desesperados por consumir. Quiere decir volver a la normalidad, a esa normalidad perniciosa que vos señalás. Digo, es un síntoma nomás, muy puntual lo que estoy señalando. No me parece que se pueda hacer de ahí ninguna proyección, pero habla un poco de lo que podríamos llamar la naturaleza humana. No sé. Bueno, eso. A ver, por un lado, tomando lo que retomaba Cintia, es un momento donde la reflexión es posible, claramente, ¿no? Ahí está la oportunidad, ¿no? que se puede dar. Ante un futuro que por supuesto es impredecible. En general siempre el futuro es impredecible. Lo que pasa que en este caso las sombras que hay de lo que ocurre son importantes, ¿no? Oscurecen bastante. Con respecto al trabajo, a ver, tal vez yo en este trabajo lo que hago es mostrar cómo pienso yo el psicoanálisis, cómo pienso yo la clínica, más allá de este momento. Este es un momento especial, por supuesto. Yo no puedo pensar a un sujeto por fuera de su contexto. Esto no quiere decir que el consultorio sea un lugar de discusión política, aunque si se da, yo por supuesto que me prendo, sino que tengo muy presente los efectos psíquicos que produce el pertenecer a una sociedad y una cultura. En ese sentido me siento profundamente freudiano. Freud no hizo otra cosa más que eso. Cuando uno hace recorrido de todos los textos, que son una enormidad, en los cuales Freud aludía a la sociedad y a la cultura, y a rato aludía a la clínica, bueno, está claro cuál fue su programa de trabajo, ¿sí? Freud no eludía a pensar la sociedad y la metapsicología interconectadas. Al mismo tiempo, el Freud de la nerviosidad moderna, de la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, es un Freud muy crítico de la sociedad. Después, no es tan crítico en el malestar en la cultura, por ahí no lo es tanto. Pero ahí hay un Freud claramente, ¿no?, que además cita a otros autores para reafirmar en los efectos patológicos de la sociedad, ¿no? Es decir, para Freud, no es que... Él llega a decir que habría menos neurosis en la época de él si la sociedad fuera menos exigente en relación a las renuncias que exigía. Hoy el panorama es otro, pero entiendo que el programa de trabajo del psicoanálisis debe seguir siendo el mismo, no puede cambiar. Entonces, bueno, creo que mi trabajo intenta expresar esto haciendo una puesta al día lo más rigurosa que pude, que excede las posibilidades del trabajo, de, bueno, cómo yo pienso que funciona esta sociedad, dónde yo veo el problema de esta sociedad, dónde está para mí instalado el problema, dónde está para mí instalado lo que nos complica, lo que complica el funcionamiento psíquico y lo que tiene una relación bastante directa con la patología. Al mismo tiempo hablo de cómo pienso al psiquismo, ¿no? Esta cuestión de la figurabilidad psíquica y bueno, y cómo esto funcionó en este periodo tan especial, porque acá es como que se abrió un paréntesis, en realidad no sabemos, es un paréntesis que va a tener un cierre o quién sabe cuánto tiempo se va a prolongar. Pero
creo que lo que intenté en este texto es transmitir esta complejidad, de que no se puede pensar al sujeto sin cuestiones del colectivo, y que la clínica está afectada por eso, y que la posición de por eso yo digo, bueno, habrá que ver si esto produce o no transfiguraciones también en los psicoanalistas y en el modo de pensar el psicoanálisis, porque sabemos que sigue existiendo psicoanálisis que plantean una posición muy cerrada sobre sí misma, un solipsismo psicoanalítico que para nada toma o toma muy poco en cuenta la cultura, o sigue pensando en la cultura de Freud, o que la cultura, bueno, no varía, etcétera, etcétera. Tenemos a Mariana Vikinski, que es la próxima para intervenir. Mientras ella se desmuta, leo un par de comentarios del chat. Bueno, hay varias alusiones a agradecerte el trabajo. Adriana Honig dice, dijiste que esta experiencia límite desnuda nuestra fragilidad, y creo que en esa fragilidad, es en esa fragilidad que muchos pacientes pueden desnudar justamente cuestiones que tal vez en otro contexto quedaban más reprimidas. Interesante trabajo para seguir pensando. Sí, Susana, quisiera comentar algo acerca de lo que dice Adriana, porque también esta es una experiencia de la intimidad, ¿sí? De un repliegue del sujeto sobre sí mismo. Esto se toca con lo que Cintia decía y la posibilidad de que sea un momento de reflexión. Esto, para quien pueda aprovecharlo, es así. Entonces, claro, se pueden abrir procesos analíticos riquísimos, porque todo el automatismo, recuerdan lo que en algún momento señalaba Bifo Berardi, ¿no? Estamos llenos de automatismos. Funcionamos sin darnos cuenta muy automáticamente, ¿no? Recuerdo una frase de Castoriadis que decía que había venido reflejántropos, ¿no? Era un sujeto que refleja lo que le impone el medio sin poder reflexionar, ¿no? De la reflexión se habría pasado al reflejo. Bueno, esta es una posibilidad para la reflexión, también en los análisis, no solamente en los análisis. Leo uno más y luego le pasamos a Mariana. Susana Villafañe dice, pienso que el silencio posterior quizás tiene que ver en que todos estamos atravesados por la pandemia, donde los tres más allá están afectados. Y el último comentario de Diego Velázquez, con su humor habitual, dice, masa madre suficientemente buena. Mariana. Bueno, sí, también me quedé pensando muchas cosas. Me parece que es importante una parte del planteo, Yago, en relación a la identificación del origen de esto que nos está pasando, donde dejemos de pensarlo como un puro hecho vinculado a la naturaleza y empecemos a vernos con el alto nivel de involucramiento que tenemos en esto que nos está ocurriendo. Quizás porque también este es de algún modo un pensamiento al menos nuevo para mí, todo lo que tiene que ver con la línea de los trabajos que se publicaron en la fiebre ASPO y que vos extrajiste algunos fragmentos para que podamos leer, y porque, digamos, reconozco que en mí también produce cierto nivel de anonadamiento, digamos, una perspectiva que podía haber resultado tan teórica en algún momento y de pronto resulta tan presente en nuestra vida y en la que estamos tan involucrados, digamos, y partiendo justamente de ahí, pienso también de nuevo en nuestro dispositivo, y la verdad es que no, para mí todavía hay un grado de incertidumbre que tiene muchísimo más espacio que los niveles de certeza, incluso que podría decir, pero no me refiero a una certeza delirante, sino a los intentos de teorizar o de marcar territorios en los que vamos identificando algunos efectos clínicos, ¿no? Me siento todavía ajena a esa posibilidad. En parte por el hiperpresente de nuestra vida, en parte porque, como ya dije en otro momento, me siento todavía muy involucrada en esos efectos, en parte porque me parece que nuestro dispositivo
va a tener que ser repensado, y entonces todo lo que pueda deducir en el presente respecto de la utilización de nuestro dispositivo me parece que tiene un nivel altísimo de provisoriedad. Me parece que como el dispositivo no es inoxidable, tampoco son inoxidables nuestros mecanismos de lectura, y que entonces quizás esto también transforma de alguna manera la clínica, y no, digamos, incluso quiero decir los mecanismos de defensa que definen la perspectiva clínica que construimos, y no me parece que, digamos, nadie lo dijo, digo, o alguna vez sí me lo dijeron, en realidad ahora estoy recordando, pero no me parece que eso necesariamente sea claudicar respecto del dispositivo, de marcar un territorio de incertidumbre muchísimo más amplio que la posibilidad de lectura que nos ofrece la teoría, que nos ofrece, digamos, el trípode incluso. A ver, diría que me parece que también es psicoanalítico, y creo que en eso coincidimos, pero quizás me siento como todavía más rezagada en la posibilidad de dilucidación de lo que está pasando. Me siento más lejos de lo que vos podés describir, más lejos de poder identificar efectos clínicos de lo que está pasando. O sea, acompaño situaciones clínicas, supongo que en algún sentido tiene algún efecto el acompañamiento, creo que la mirada sigue siendo clínica, pero no puedo todavía encuadrar nada, me parece que me falta mucho para poder encuadrarlo. Creo que eso tiene que ver muy fuertemente con que no me siento para nada con la distancia suficiente todavía como para hacerlo. Y de verdad que eso me genera una pregunta enorme respecto de si eso es claudicar o no en mi función de analista. No podría, tengo la intuición de que no, pero ni siquiera eso podría asegurar. La verdad que te agradezco, Mariana, tus palabras. Yo desde que empecé a trabajar en esto que vivo en la incertidumbre respecto del método y respecto de la teoría. Y me acostumbré a trabajar en incertidumbre. Me acostumbré a ir haciendo cartografías, como digo al principio del texto. Una cartografía es un intento de ir trazando líneas para orientarme en la incertidumbre. ¿Sí? Porque sí me parece, y esto lo digo en el texto, que hay cuestiones que para mí son fundamentales, ¿no? Como la importancia de sostener la simetría, ¿no? Porque es el motor del análisis, ¿no? Y bueno, ahí la posición de escucha, por supuesto que la simetría, la neutralidad, la abstinencia, en este momento tal vez sean los que más se transfiguran, en el sentido que pasan por un lugar distinto. Por eso yo en el trabajo digo que, bueno, yo lo que nunca, porque yo he sido siempre muy de no traslucir cuestiones mías personales en los análisis, sin embargo ahora encuentro que eso es improcedente, sería una cosa no solamente arbitraria, sino algo, no sé, artificial, ¿no? Como si a mí no me tocara lo que está pasando. Muchas veces intercambio cómo están las cosas, cómo están afuera, uy, cómo aumentó el número de contagios, cómo esto, cómo aquello, y vos qué estás haciendo, y esto, y aquello, y cuidad, sí, gracias por desearme que yo me cuide. Al principio ocurría que algunos pacientes respondían aliviados cuando yo aparecía de nuevo en la pantalla, ¿no? ¡Qué suerte que estás! ¿No? Así, directamente. Entonces, creo que en medio de la incertidumbre, sin embargo, hay cuestiones metodológicas que están, así como está la transferencia, la contratransferencia. Y yo digo, bueno, yo sigo trabajando sueños y asociaciones libres y, en fin, interpretaciones, todo eso está, pero en un universo distinto,
En esto diría que coincido con vos, que en este momento no se pueden sacar conclusiones. Yo en ningún momento intento sacar ninguna conclusión. Digo, a ver, yo tiro sobre un papel cosas, ¿no? Voy tirando líneas de lo que yo cartografío este momento hasta hoy. Bueno, ahora yo no sé cómo va a ser de aquí a un tiempo. Además porque me he encontrado con las situaciones más disímiles. Sí, me queda clarísimo, lo que Bifo dijo es una genialidad. El virus es un recodificador de nuestra vida. Y eso, si lo tenemos presente, es muy interesante, porque todo ahora se codifica a partir de ahí. A nadie le sorprende que en medio de una sesión por ahí yo me tenga que ir a buscar algo que me trajeron, porque en ese momento, y digo, mira, qué sé yo, me trajeron el bolsón saludable, qué sé yo, porque compré la verdura y otras cosas que por ahí no es necesario que yo cuente, pero y nos matamos de risa. En eso estamos en la misma. Está claro. En lo que no estamos en la misma, que tiene la responsabilidad de la escucha, está claro que soy yo, ¿no? Como todos nosotros. Me he sentido muy molesto en alguna situación en la cual por ahí había, bueno, se planteaba esto de los antipandemia, los anti-cuarentena, ¿no? ¿Qué hacemos cuando aparece una anti-cuarentena en sesión? Es complicado, ¿eh? ¿Qué pasa ahí con nuestra neutralidad? Bueno, estas son cosas que van pasando. Ese es un problema muy importante. Ese es un problema, claro, ese es un problema. Bueno, y como ese muchos otros, pero bueno, sigamos porque hay, me parece, más intervenciones. Sí, Mirta Alvarado. Dale, Neto. Mirta. Tenés que A ver. activar el micrófono. No me gusta mutear ni desmutear, ya lo dije otras veces. Sí, pero ahí la una maniobra del imperialismo que nos quiere hacer hablar. Ahí te pedí reiniciar sonido, Mirta. Porque no me encontraba. Ahí está. No encontraba cómo hacer. No porque no lo supiera, sino porque aparecían todas las figuras. Bueno, en principio el trabajo me parece excelente. Podés decir de la mejor forma muchas cosas de las que yo pienso en este momento y como trabajo también. Yo digo que para mí lo más impactante de este momento es que hay un real, como vos decís, un encuentro con lo real, como si fuera al azar, como dice Lacan, ¿no? Es siempre como si fuera al azar, por eso usas todos los elementos que diste antes, había voces o había avisos anteriores que no oímos, y que indudablemente la vida que llevábamos, en el efecto del capitalismo, en el efecto del consumismo, hizo que nos encontráramos como al azar con lo que nos encontramos. En eso estamos tanto analistas como pacientes, y no cabe duda, yo no puedo pensar que se puede analizar en este momento como si ese real no existiera. Creo que uno trabaja tanto con ese encuentro con lo real, como con el inconsciente, y de verdad parecen cosas sumamente interesantes, sumamente productivas, como esto que vos dijiste, ¿no? Como el ejemplo que trajiste de esta mujer de 70 años. Me parece un excelente trabajo, me gusta muchísimo, comparto en gran parte lo que vos decís, y es verdad que hay muchas personas, digamos que hay como una adicción, yo lo tomaría como una adicción en muchas personas a volver al sistema anterior, porque fuimos adictos de ese sistema. El consumismo es una adicción. Indudablemente, encontrar un sentido a la vida en ese consumismo. Creo que los encuentros y las transgresiones que se dan, en gran parte es por eso, en La Habana, que decías vos, Carlos, o bueno, el otro día un boliche de Recoleta, tomando cerveza, qué sé yo, que hicieron alguna denuncia y demás,
que por un lado es por esa adicción al consumismo, pero creo que además hay algo que nos afecta profundamente, y en ese sentido creo que tiene su aspecto bueno, que es el encuentro con el otro, el encuentro de los cuerpos, el encuentro con el otro, los adolescentes que padecen tanto lo que padecen en este momento, bueno, de esa dificultad del encuentro, ¿no? Me parece que hay muchas razones. Bueno, nada más. A ver, esto último que decís es muy importante porque el stop que hemos sufrido no solamente tiene un efecto benéfico en el sentido de poner un tope, un límite a este frenesí pulsional en el cual hemos estado viviendo durante mucho tiempo, por una significación dominante que hay, y que hace, por eso digo, es tan difícil esa significación de ser erradicada, porque hace lo que el inconsciente quiere, hace lo que la pulsión quiere, que es que no tener ningún límite, realimenta nuestra omnipotencia, por eso el consumismo se asienta en lo más profundo del psiquismo. Pero es benéfico que esto se haya detenido, por supuesto, y da la posibilidad, sería de pasar del reflejo a la reflexión. Pero también está esto otro, que es la pregunta que todos tenemos: ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede con esto de la imposibilidad de contacto con el otro, con el cuerpo del otro? Es algo muy... por ahora es un gran enigma. ¿Qué va a pasar eso? Si eso se va por ahí a extender en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, y además cada cultura tiene lo propio. Para nosotros es tremendo, para los yanquis por ahí no lo es, porque ellos no son de tocarse tanto. Hasta hay lugares donde no hay que tocarse, pero para nosotros es muy complicado, y obviamente para los adolescentes, pero también para los ancianos, que quedan enclaustrados en su casa sin poder. Bueno, esto es lo dramático. Esta es una situación muy dramática, esta es una tragedia. Yo que hablé de la tragedia en el trabajo al principio, no lo hice azarosamente. No, yo les recomiendo el libro de Marshall Bergman, ¿no? Donde él habla de la tragedia del capitalismo encarnada por Fausto, por el Fausto de Goethe, ¿sí? Esto es una tragedia. Esta es una de las consecuencias trágicas de vivir de esta manera. Y esta es una oportunidad que tenemos de ver si se puede tomar una conciencia más amplia de que mucho de nuestro padecer tiene que ver con esta significación que está hundida en nuestro inconsciente, ahí metida, y lo domina todo. Yo siempre recuerdo la advertencia de Freud a los bolcheviques, ¿no? Que por supuesto que es criticable en buena medida, cuando les decía que era ilusorio pretender que iba a surgir un hombre nuevo porque se cambiara el modo de producción, que estaban olvidando la existencia del superyo, de la herencia superyoica, ¿no? Bueno, a mí me parece que fue una intervención muy interesante la de Freud, tanto esa como la de la conferencia sobre la cosmovisión, ¿sí? Donde Freud plantea esta cuestión, una nueva crítica del marxismo. Yo creo que él hace una crítica muy parcial, muy tendenciosa, pero sin embargo él ahí está hablando de lo difícil que es cambiar las cosas. Y bueno, y ahora nos encontramos, entre otras cosas, con este aislamiento. Este aislamiento nos previene de una cosa y nos condena a otra. Es así, nos protege de algo y nos expone a otra cosa que, como decía Mariana, bueno, tampoco sabemos qué consecuencias va a tener. Si esto sigue, no sé, varios meses más, ¿qué va a pasar en esta situación de aislamiento? Estoy seguro que a ustedes les está pasando en estas últimas semanas. Más y más escucho que se hace insoportable seguir estando dentro de la casa. Sí. Bueno. Cristina Dayev, y mientras Cristina activa su micrófono, leo un par que hay varias intervenciones también por chat.
Lidia Skalosub dice, Yago dijo sostener el lugar de lo enigmático. Es un momento atravesado por varios enigmas. En el pasado el enigma del origen de la pandemia, el enigma impregnado de incertidumbre del porvenir, y cómo, además de sostener, atravesarlos. Adriana Litwin dice, es importante lo que marcaste sobre la desaceleración. Creo que esa desaceleración actúa como oportunidad, pero en algún momento la frena la incertidumbre. Ahí se produce una paradoja sobre el porvenir, del porvenir de una ilusión a la ilusión del porvenir. Una más, Jorge Cantis pregunta, ¿cómo pensás la contratransferencia en el contexto de la pandemia ahora que han transcurrido más de 100 días? Y te felicita. Le contesto algo a Jorge y después Cristina. Cristina, sí. La cuestión de la contratransferencia, algo ya dije, por supuesto que se nos complica cuando compartimos una misma situación. Es como que obliga a un cuidado importante, porque hay contraidentificaciones que se pueden producir, por supuesto. Yo prefiero, en ese caso, hacerlas manifiestas, ¿no? Es decir, que tal cosa que me está diciendo, sí, a mí realmente me implica tanto como a vos, ¿no? En ese estar juntos en el mismo barco. Y bueno, esto en otros momentos hubiera sido algo extraño que uno manifestara algo así, por lo menos en estos últimos años. Pero ahora también forma parte de evitar toda crueldad, ¿no? Que el otro, la otra vengan con que están enloqueciendo por estar encerrados en la casa tanto tiempo, y yo los mire como un entomólogo, como si fuera un insecto, y no dijera, sí, la verdad es un embole gigantesco y es preocupante que tengamos que estar adentro tanto tiempo, que es lo que suelo decir. Y me parece que eso, bueno, disipa bastante la cuestión y nos quita un poco de un lugar superyoico, ¿no? Bueno. Cristina, sí. Adelante. Bueno, me parece que nos vamos acercando de un modo inquietante al comienzo del trabajo. El comienzo del trabajo que a mí me pareció muy interesante, bueno, casi poético, donde hablas de la tragedia, pero hablas fundamentalmente del concepto de transfiguración, que no es un concepto menor, y digamos que está incluso más allá que la condensación y el desplazamiento. Entonces, el concepto de figuración y de transfiguración es muy inquietante, porque no sabemos esta subjetividad en tránsito, hacia dónde va. Pero sí tenemos en claro que hay una transformación, que hay una subjetividad en tránsito y que hay una mutación, tal vez. Sobre todo si le sumamos el hecho de que este es un fenómeno global del planeta. Entonces, me parece que tenemos que volver y situarnos en esa primera parte y en los ejemplos nada triviales que diste, y que aluden a realmente incertidumbres de raíz, digamos, importantes. Simplemente. Bueno, algo yo había retomado, ¿no? Del principio, porque es cierto que la cuestión de la tragedia y de la transfiguración creo que atraviesan el trabajo, ¿no? Así es. Primero porque en toda tragedia hay una transfiguración.
todo cambia de lugar, todo cambia de figura. Lo que estaba en un lugar pasa a otro, y porque yo considero que estamos ante una tragedia, además, ¿no? Una tragedia del colectivo ante una situación como esta. En la tragedia siempre hay algo que está a la vista, hay algo que preanuncia lo que va a ocurrir y no es tomado en consideración, ¿sí? Siempre sabemos que puede ocurrir algo. Siempre el autor nos advierte, sea Sócrates, sea Shakespeare, ¿no? Sócrates, perdón, sea Sófocles, sea Shakespeare, ¿no? Nos advierte desde el principio que hay algo, hay una decisión que se tomó mal, hay algo que no se tuvo en cuenta. Y a partir de ahí, todo se va desencadenando hasta que llega al final trágico, ¿no? Y por eso yo había enviado este texto, donde está, como decía Mariana, es un recorte de distintos libros y en fin, de cuestiones que fueron preanunciadas mucho tiempo. Esta semana, yo en una sesión me enteré de esto que les digo, de que en una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas, una persona que trabaja allí me cuenta que ellos barbijos en el 95 tienen desde hace más de 10 años, porque sabían que esto iba a pasar. Es más, pensaban que iba a pasar antes. Además me decían, no, nosotros ahora ya trabajamos a distancia, pero ya estamos preparados desde hace 10 años para esto, porque sabíamos, teníamos el protocolo de emergencia. Bueno, se desata la pandemia, trabajamos a distancia, en los lugares de trabajo tenemos los barbijos, tenemos todo lo necesario. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, a ver, entonces, esto es una tragedia. Hay elementos que quedaron afuera, y en la tragedia se produce una transfiguración. Estamos en plena transfiguración, y en plena transfiguración no sabemos hacia dónde va a conducirse todo, ¿sí? Dónde va a finalizar todo, si es que finaliza. Eso. Bueno, gracias. Karina Likovic, estabas pidiendo la palabra. Hola. Hola. No, bajé la mano porque pensé que ya no había tiempo, por eso. Pero bueno, bueno, nada, primero gracias, Yago, por la presentación y por habernos enviado el texto para que leamos. Y me siento muy identificada con lo que dijo Mariana, en relación a estar muy inmersos en la realidad y tener muchas más sensaciones y preguntas que dispositivos certeros para intervenir. Yo pensaba, mientras te escuchaba, pensaba en una categoría, digamos, que es la saturación. Y pensaba en la saturación como en sus dos vertientes, ¿no? Seguramente debe tener muchas más, pero lo que yo pensaba era, bueno, debe haber suficiente oxígeno en una célula, debe haber una buena saturación para que, digamos, tengamos suficiente oxígeno en sangre. Pero si lo pensamos desde la química o desde la física, cuando un elemento está saturado, un sistema está saturado, es que no entra nada más. Ya eso no lo puede absorber. Entonces yo pensaba, por supuesto, nada, pienso y son solamente ideas, ni siquiera me surge a partir de lo que vos de lo que estás presentando, es qué está saturado ya de nuestra práctica analítica, o qué vino a probar esto, qué vino a mostrarnos a nosotros en términos de la saturación, y cuáles son los paradigmas o los universales que siguen siendo condición como
indispensable de nuestra humanidad. Y bueno, nada, pensaba en esto, que justamente, digamos, en esta saturación del sistema, saturación del clima, saturación de las redes, saturaciones, ¿no? De dispositivos, ¿qué se rescata como un universal para que nuestra práctica clínica siga siendo, en el siglo XXI y en esta pandemia, vigente en términos de agentes de salud, ¿no? De saber que no solamente tenemos algo que decir intelectualmente, sino que nuestra práctica sigue teniendo efectos en la salud mental de la población, digamos, ¿no? Bueno, eso nada más. No sé si voy a poder responder a todo lo que planteaste. Creo que estamos comprobando la eficacia del análisis en una situación como esta, de que podemos trabajar, de que esto produce efectos. Bueno, hay un hecho en esto ineludible, y es que hemos tenido que empezar a trabajar a distancia de modo masivo, y eso no es poco. Es decir, pero de esto vamos a sacar conclusiones mucho más adelante, ¿no? Es decir, ¿qué es este cambio? ¿Qué implicancias tiene no trabajar con alguien presente en el consultorio, no estando nosotros presentes? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué encuentro es donde no hay cuerpos? Bueno, hoy por hoy la verdad que yo de eso no puedo decir nada. Sí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que por momentos me olvido que estoy frente a una pantalla y siento que estoy realmente con la otra persona. Pero me olvido de plano, a veces hasta trabajando con la pequeña pantalla del celular. Creo que tenemos un oficio que implica justamente, valga la redundancia, una implicación enorme nuestra. Pero a mí me sorprende siempre esto de que me olvidé que estaba ante una pantalla, ¿no? Y realmente tengo la vivencia de que estoy ahí con el otro, con la otra, en un diálogo frente a frente. Bueno, eso también está, ¿no? Realmente en poquísimos casos a mí me ocurrió que alguien no continuara bajo esta modalidad. Yo, con respecto a la cuestión de la saturación, que vos comentabas, no sé si llegué a entender bien, yo más bien pienso en que la saturación ha sido de consumo, ¿sí? De estímulos, de una hiperestimulación en la cual hemos estado, que eso nos ha quitado aire subjetivo. No puedo menos que pensar en el lugar de fetiche de la mercancía, pero también cómo los sujetos hemos quedado fetichizados, y nuestros lazos también, y que el fetiche finalmente, si bien no es igual en Marx que en Freud, está claro que el fetichismo de la mercancía encubre la falta originaria que todos tenemos, nuestra castración. El consumo ha estado al servicio de ocultar nuestra castración. Y termino con algo, porque hubo algunas preguntas relativas a la neutralidad. Siempre es un tema de debate, es de la neutralidad, y hoy no lo vamos a aclarar, seguramente. La neutralidad es una tendencia, ¿sí? Lo mismo que la abstinencia, ¿no? Freud mismo decía que hay pacientes con quienes la abstinencia no debe llegar al punto de hacer sufrir al otro, y Ulloa decía que es un dispositivo de postergación, ¿no? Y esa me pareció una definición extraordinaria, ¿no? Y la neutralidad, bueno, cada uno sabrá en qué le toca la neutralidad, cómo la aplica. Yo creo que es una regla válida. Alguien decía, ¿qué haces con una anticuarentena? Y yo le discuto. Ahí no puedo forzarme a escuchar como un Buda que el otro me dice que bueno, que va a ir a hacer no sé qué cosa porque está en contra de la cuarentena. No le digo que es un tarado, pero más o menos, y trato de
como siempre, en los momentos de déficit del yo, en términos del pensamiento, trato de que pueda pensar. Esto es un fenómeno últimamente interesante en los análisis, ¿no? Tener que aquietar un poco estas cuestiones de pasaje al acto para convocar al yo y mostrar las consecuencias de ese pasaje al acto, ¿no? Lo mismo, hoy no hemos podido hablar, pero en algún momento seguramente se va a hablar, cómo esto afecta en nuestro trabajo clínico las cuestiones que van pasando en las parejas que viven juntas, o en las que no, en las familias, ¿no? Los fenómenos que empiezan a ocurrir con los niños, dentro de las familias, bueno, una cantidad enorme de cuestiones que escapan a lo que podemos hablar hoy, ¿no? Bueno, tenemos una última intervención de Daniel Slucchi, y tu respuesta, y estaríamos terminando el encuentro. Dani. Perdón, hola. ¿Hablo? Sí. Sí. Yo ante todo, buenas noches. Me gustó mucho tu exposición, Yago, da para mucho, Y dos, tres cositas. Una, yo muchas veces me siento también que me pierdo en la pantalla o en el audio hasta que empiezan estos problemas de audición, problemas de conexión, etc. Pero voy a dos puntos. Uno, me interesó mucho el tema de la tragedia, y me interesa mucho cuando la tragedia es condición de posibilidad. No la tragedia como lo necesariamente trágico, sino que viene detrás o después de la tragedia, insisto, como condición de posibilidad. En la sociedad y específicamente en nuestros consultorios. Pero tengo un problema que no lo vamos a resolver hoy, pero me gustaría dejarlo planteado por la hora, que es que lo trajo Carlos con lo de Habana, que algunos lo retomaron. La cola que se armó en La Habana. ¿Es consumismo o es autopreservación? ¿Sí? Porque yo creo que a lo mejor es consumismo, pero me parece que en mucha gente es autopreservación, que sigue siendo una cuestión magistral que trajo Silvia Blechman en su momento. A mí Habana me regalaba Cuba, y una persona muy inteligente, que yo creo muy cercana a mí, dijo que Cuba sería un país casi perfecto, pero que le falta toda la diversión del capitalismo. Entonces hay algo de este consumo que por ahí tiene más que ver con la autopreservación que con el consumismo. No sé si se entiende el planteo. Sí. Bueno, a mí no me cabe duda que el consumismo ha estado al servicio de la autopreservación también, porque es una marca identificatoria y de subjetivación de nuestra sociedad. No es lo mismo que el consumismo, ¿no? Una vida sin consumo no es vida en ningún lugar, ¿no? Es un poco el problema en Cuba, entiendo yo, donde el consumo se restringe a la mínima expresión. Por eso hay quienes dicen le falta la fiesta del capitalismo. Espero que nunca la tengan, pero que tengan un poco más de posibilidades. Cristina había mencionado algo que yo no retomé, que es la cuestión de la figurabilidad, ¿no? La puesta en figuras. Y para mí es una idea cardinal en el análisis para pensar tanto la metapsicología como para pensar la clínica. La clínica tiene que ser puesta en figuras, es decir, creación. Yo en algún momento escribí un texto que se llamaba Recuerdo, Repetición, Elaboración y Creación, porque para mí, y la creación está más allá de la sublimación, ¿no? Es un trabajo a partir de la sublimación.
y creo que ahí los analistas y los análisis hoy tenemos mucho para hacer, además de que hoy por hoy, y es un lugar de subjetivación el análisis, ¿sí? En medio de la tragedia, como decías vos. Yo no sé qué viene después de la tragedia. Las tragedias que yo conozco, que son las clásicas, siempre terminan mal, y lo que viene después es incierto, no se sabe. Pero bueno, por ahí, a nivel colectivo puede pasar algo más interesante. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a todos quienes estuvieron y que se hayan bancado en mi speech. Y bueno, eso, y seguimos la próxima. Y a todos los que han venido como invitados, que no son del colegio, fíjense bien lo que se están perdiendo por no estar en el colegio. Y acérquense, arrímense, que vale la pena esto realmente. Gracias, che. Hasta la próxima.